Compendio de la prueba judicial. Hernando Davis Echandía. Anotado y concordado por Adolfo Alvarado Belloso. Capítulo 1. Importancia, definición y naturaleza de las pruebas judiciales. La noción de prueba trasciende al campo del derecho. La noción de la prueba está presente en todas las manifestaciones de la vida humana. De ahí que exista una noción ordinaria o vulgar de la prueba al lado de una noción técnica y que ésta varíe según la clase de actividad o de ciencia a que se aplique. Pero es en las ciencias y actividades reconstructivas donde la noción de la prueba adquiere un sentido preciso y especial, que en sustancia es el mismo que tiene en el derecho. El jurista reconstruye el pasado para conocer quién tiene la razón en el presente y también para regular con más acierto las conductas futuras de los asociados en nuevas leyes. El historiador, el arqueólogo, el lingüista, etc. Lo hacen no solo para informar y valorar los hechos pasados, sino para comprender mejor las actuales y calcular los futuros. Sin la prueba estaríamos expuestos a la irreparable violación del derecho por los demás y el Estado no podría ejercer su función jurisdiccional para amparar la armonía social y establecer el orden jurídico. Gráficamente expresa ese concepto el viejo adagio: tanto vale no tener un derecho cuanto no poder probarlo. Importante este párrafo. Sin la prueba estaríamos expuestos a la irreparable violación del derecho por los demás y el Estado no podría ejercer su función jurisdiccional para amparar la armonía social y restablecer el orden jurídico. Gráficamente expresa ese concepto el viejo adagio: tanto vale no tener un derecho cuanto no poder probarlo. Es decir, la administración de justicia sería imposible sin la prueba. Lo mismo que la presente prevención de los litigios y de los ilícitos penales, no existiría orden jurídico alguno. La prueba tiene pues una función social al lado de la función jurídica, y como una especie de esta tiene una función procesal específica. De ahí que junto al fin procesal de la prueba, que más adelante estudiaremos, esta tiene un fin extraprocesal muy importante: dar seguridad a las relaciones sociales y comerciales y prevenir y evitar los litigios y delitos. Servir de garantía a los derechos subjetivos y a los diversos estatus jurídicos.
¿Qué se entiende por pruebas judiciales? Su diferencia con el derecho probatorio. Entendemos por pruebas judiciales el conjunto de reglas que regulan la admisión, producción, asunción y valoración de los diversos medios que pueden emplearse para llevar al juez la convicción sobre los derechos que interesan al proceso. En sentido estricto, por derecho probatorio se entiende, como explica Antonio Rocha, una materia más amplia de la cual forma parte las pruebas judiciales, pero comprende en general la verificación social de los hechos, es decir, la prueba en sus múltiples manifestaciones en el campo del derecho, tanto procesal como extraprocesal. Naturaleza del derecho probatorio y de las normas sobre pruebas judiciales. Mucho se ha discutido acerca de la naturaleza de las normas jurídicas que regulan la institución de la prueba, y las opiniones muy diversas y hasta contradictorias pueden clasificarse en 4 grupos, a saber: A, el de quienes la consideran de derecho material; B, el de quienes les asignan una naturaleza mixta; C, el de quienes les reconocen una naturaleza exclusivamente procesal; D, el de quienes las separan en 2 ramas, sustancial y procesal. En nuestra opinión, en un sistema legal que no consagre formalidades documentales ad substantiam actus, es decir, necesarias para la existencia o la validez de actos o contratos, la materia de la prueba en general y por lo tanto el derecho probatorio tendría un claro carácter procesal, puesto que todos los medios servirán apenas para producir la convicción sobre la existencia o inexistencia de los hechos, aunque esa convicción puede llevarse fuera del proceso a personas que no tienen investidura jurisdiccional e inclusive que no sean funcionarios del Estado en ninguno de los órganos. Las normas consagradas en los códigos civiles, comerciales o de minas para regular la forma como pueden probarse los actos, contratos, para regular la forma como pueden probarse los actos y contratos, en apariencia contemplan exclusivamente los derechos y obligaciones materiales que de estos se deducen. Pero esto no les quita su carácter puramente procesal, porque contienen una norma de conducta para el juez que deba decidir en un proceso si esos actos o contratos existieron y cuáles son sus características, si las partes piensan en prevenir el litigio procurándose el medio de la ley que la ley contempla, obran en consideración a que el juez exigirá su cumplimiento si el proceso se produce. Toda norma que consagra formalidades simplemente ad probationem tiene un exclusivo carácter procesal, aun cuando esté en un código civil o comercial. La determinación del grado de eficacia o fuerza probatoria de esas formalidades y de las cuales se sirven para cada caso o contrato
es un mandato dirigido al juez para el caso de resolver sobre su existencia y modalidades. Sin embargo, en muchos países como Colombia hay normas civiles o comerciales que exigen la solemnidad especial para la existencia o la validez de ciertos actos o contratos, como la escritura pública para la compraventa o hipoteca de inmuebles y para la constitución, reforma o liquidación de sociedades comerciales. Y entonces el documento no es solamente una prueba, sino un requisito ad substantiam que pertenece a la regulación sustancial de la respectiva materia y por lo tanto la norma que lo consagra forma parte del derecho material. Pero no puede desconocerse que también en tales casos ese documento público o privado sirve a sí mismo para probar ante el juez la existencia del acto. Se cumplen entonces las dos funciones, material y procesal, pese a que los contratantes, cuando llenan la formalidad, pueden pensar solamente en la válida celebración del acto y en la adquisición de los derechos y obligaciones que de él deducen, sin tener en cuenta la posibilidad de servirse del documento para establecer en proceso su existencia. Aceptamos pues la tesis de Jaime Wasp sobre la existencia de dos clases de pruebas procesales y materiales o sustanciales, y por lo tanto de dos ramas del derecho probatorio: la procesal, conocida como pruebas judiciales, y la material o sustancial, ambas como especies del género que pueden denominarse derecho probatorio. Pero limitamos la segunda a esas normas que establecen solemnidades ad substantiam actus. Existe una teoría general de la prueba. Las importantes diferencias que existían entre los procesos civil y penal del siglo pasado, notablemente disminuidos, donde, como en Colombia, se ha otorgado al primero una fisonomía inquisitiva y con libertad de apreciación del material probatorio, condujeron a algunos autores a sostener la tesis de que era imposible o inconveniente una teoría general de la prueba aplicable a toda clase de procesos. Creemos, sin embargo, que nada se opone a una teoría general de la prueba, siempre que en ella se distingan aquellos puntos que por política legislativa, ya que no por razones de naturaleza o función, pueden estar regulados de diferente manera en uno u otro proceso. Existe pues una unidad general de la institución de la prueba judicial. Como lo veremos al estudiar los principios generales de la prueba judicial, la mayoría de ellos tiene aplicación a toda clase de procesos. Por otra parte, existen algunas diferencias en materia de confesión que en el proceso civil tiene extraordinaria importancia y eficacia, al paso que en el penal se le rechaza como prueba suficiente por sí sola. Véase
número 156. Pero también hay materias civiles en que se limita, como las de Estado civil. En materia de presunciones sucede lo mismo, pues mientras su aplicación resulta natural en materias civiles, comerciales y similares, se rechazan para lo penal con ciertas excepciones, como la de inocencia y alguna de culpabilidad muy reducidas y discutida. Ciertas diferencias que suelen señalarse entre los dos procesos no existen en realidad. Así sucede con el fin de la prueba, que con frecuencia se dice que es para lo penal la búsqueda de la verdad real, y para lo civil solo la fijación de la mal llamada verdad formal, porque la verdad es solo una y lo que varía es el sistema real o formal de investigarla. En ambos procesos, el fin de la prueba consiste en llevarle al juez la certeza o el convencimiento de la existencia o inexistencia de los hechos, lo cual puede coincidir o no con la realidad, aun cuando sin duda es más posible el error en un sistema de tarifa legal y sin facultades inquisitivas del juez. En cuanto a los procesos laboral, contencioso, administrativo, de aduanas y fiscal, donde existen jurisdicciones especiales, no hay dificultad teórica ni práctica para aplicarles los principios generales que rigen para la prueba en el proceso civil, sea que se encuentren sujetos a unas mismas deficiencias legislativas o que estén organizados de manera más moderna y eficaz, con oralidad, libertad de apreciación y poderes inquisitivos del juez. Noción o concepto de la prueba. Naturaleza jurídica del acto probatorio. Consideradas desde el punto de vista de su aportación al proceso, sea como actividad del juez o de las partes, o sea como los diversos medios utilizados para obtener el convencimiento del juzgado sobre la existencia o inexistencia y las características de los hechos sobre los cuales debe proferir su decisión. Las pruebas son actos jurídicos procesales, porque en ellas interviene la voluntad humana. Cuando ese requisito ad substantiam actus, la prueba es un acto jurídico material, escritura pública contentiva del contrato de compraventa, que ingresa al proceso mediante un acto jurídico procesal, paréntesis, su aporte o aducción como prueba de la pretensión o la excepción de una de las partes o de la imputación hecha al sindicado o imputado, cierre de paréntesis, sin que por eso pierda la primera condición. De ahí que la presencia de normas sustanciales sobre formalidades para la validez o existencia de los actos o contratos no impide que exista un proceso civil. El sistema de la libre apreciación de las pruebas. De ahí que la presencia de normas sustanciales sobre formalidades
para la validez o existencia de los actos o contratos no impide que exista un proceso civil. El sistema de la libre apreciación de las pruebas. Concepto o noción procesal de la prueba. No solamente la prueba en un sentido general, procesal o extraprocesal, tiene un significado polifacético, como observa Silva Melero, o poliédrico, como dice Florian, y lo explicamos más adelante, sino también en su aspecto puramente procesal. De esto surge la variedad y conjunto de motivos o razones que de los medios aportados se deducen y que nos suministran el conocimiento de los hechos para los fines del proceso. En este punto de vista, que goza de mayores partidarios y en nuestra opinión, el único que presenta una noción integral de la prueba, por lo cual lo acogemos. Los tres aspectos de la noción de prueba judicial. Si se considera que las dos primeras acepciones del término estudiadas en el número anterior pueden reunirse en un solo punto de vista objetivo y formal, y que la cuarta abarca a las dos primeras y a la tercera, fácilmente se deduce, como lo hace Florian, que son tres los aspectos que presenta la noción, a saber: a, su manifestación formal, es decir, los medios utilizados para llevarle al juez el conocimiento de los hechos, como testimonios, documentos, indicios, etc. Primera y segundas acepciones. B, el contenido sustancial, que es mejor denominar esencial, para que no se tome la palabra como opuesta a procesal, o sean las razones o motivos que de esos medios se deducen en favor de la existencia o inexistencia de los hechos. Cuarta acepción. C, su resultado subjetivo o de convencimiento de que con ellas se trata de producir en la mente del juzgador tercera o cuartas acepciones. Y en este sentido, el juez concluye si hay o no prueba de determinados hechos. Desde un punto de vista procesal, es ineludible reconocer estos tres aspectos de la noción: el vehículo, medio o instrumento, el contenido sustancial, o mejor dicho, esencial, y el resultado o efecto obtenido en la mente del juez. Diferencia entre prueba y medio de prueba. Ahondando en el concepto, puede separarse con absoluta propiedad el primer aspecto o significado de los dos últimos, para distinguir la noción de la prueba en un sentido riguroso de la noción de medios de prueba. De esta manera se tiene que, en un sentido estricto, por pruebas judiciales se entienden las razones o motivos
que sirven para llevarle al juez la certeza sobre los hechos y por medios de prueba los elementos o instrumentos, testimonios, documentos, etcétera, utilizados por las partes y el juez que suministran esas razones o esos motivos, es decir, para obtener la prueba. Puede existir un medio de prueba que no contenga prueba de nada, porque de él no se obtiene ningún motivo de certeza, pero en un sentido general se entiende por prueba judicial tanto los medios como las razones o los motivos contenidos en ellos, y el resultado de estos, como más adelante veremos. Nuestras definiciones. Dijimos antes que desde un punto de vista procesal es ineludible reconocer tres aspectos de la noción de la prueba. Una definición general de la prueba debe, pues, comprender esos tres aspectos de la noción. Explicamos que en sentido general, por prueba judicial se entiende tanto los medios como las razones o los motivos contenidos en ellos. Luego, una definición que pretenda dar un concepto amplio de la prueba debe incluir ambos puntos de vista. Utilizando ahora estas ideas, podemos formular las siguientes definiciones desde el punto de vista rigurosamente procesal. Probar es aportar al proceso, por los medios y procedimientos aceptados por la ley, los motivos o las razones para llevarle al juez el convencimiento de la certeza sobre los hechos. Prueba judicial en particular es todo motivo o razón aportado al proceso por los medios y procedimientos aceptados por la ley para llevarle al juez el convencimiento o la certeza sobre los hechos. Se dice que en un proceso hay prueba suficiente cuando existe certeza del juez respecto de los hechos sobre los cuales debe proferir su decisión en virtud del conjunto de razones o motivos que encuentra, obtenidos por los medios, procedimientos y sistemas de valoración que la ley autoriza. Si no hay certeza, no hay prueba del hecho. Si no hay certeza, no hay prueba del hecho. Si no hay certeza, no hay prueba del hecho. El resultado de esa actividad de probar o de esas pruebas podrá variar según el juez deba conformarse con las razones del orden legal que esté obligado a deducir de una apreciación tasada de los medios aducidos, o que por el contrario pueda valorarlos con su propio criterio. En primer caso, existirá una fijación formal de los hechos, y en el segundo, verificación real, es decir, los motivos de la convicción los tomará el juez de la ley o de su personal apreciación, pero en ambas hipótesis existirá la prueba, el derecho subjetivo de probar. Así como existe un derecho subjetivo de acción para iniciar el proceso y obtener en él una sentencia, lo mismo que un derecho de recurrir
que prolonga los efectos de aquel, puede afirmarse que existe un derecho subjetivo de probar en el proceso los hechos de los cuales se intenta deducir la pretensión formulada por la excepción propuesta. La naturaleza del derecho subjetivo es clara, porque la obligación que genera depende de un acto de voluntad. La petición del interesado, en cambio, cuando en el proceso inquisitivo, civil o penal, el juez tiene el deber de practicar oficiosamente la prueba, su deber emana de la ley directamente y no existe entonces un derecho subjetivo de las partes a esas pruebas. Pero existirá siempre el derecho a que se practiquen las que ellas soliciten. Se trata pues de un derecho subjetivo procesal, como el derecho de recurrir, que corresponde a todas las personas que intervienen en el proceso, tengan o no razón en sus pretensiones o defensas, como sindicados o imputados y luego procesados, demandantes, demandados, coadyuvantes, litisconsortes, terceristas o intervinientes ad excludendum, e inclusive como intervinientes incidentales o transitorios, pero mientras que en los últimos ese derecho está limitado a los hechos relacionados con su intervención incidental, ya que no son partes en el proceso propiamente dicho. En los demás tiene un alcance más general, limitado solo por las normas legales sobre inadmisibilidad de las pruebas, por inconducencia, impertinencia o inutilidad, o por prohibición expresa de la ley para ciertos hechos, por su índole escandalosa o en defensa de la familia. Sujeto pasivo de ese derecho subjetivo procesal es el juez, quien está obligado a decretar o practicar las pruebas pedidas con las formalidades legales y siempre que la ley misma no las considere inadmisibles. En esto se diferencia del derecho de acción, cuyo sujeto pasivo es el Estado representado por el juez. Puede decirse que el derecho de probar se vincula a la pretensión y a la excepción, cuya naturaleza es concreta y persigue una decisión favorable y no la acción, o al derecho de la contradicción ni al recurso, que son de naturaleza abstracta y tienen por objeto la decisión favorable o no. La prueba es complemento de la pretensión o excepción, condición indispensable para que tenga éxito. Y en cambio, la acción, el derecho de contradicción y el recurso pueden lograr cabalmente su fin. La sentencia, a pesar de la ausencia de pruebas sobre los hechos, que requerirán únicamente las que satisfacen los presupuestos procesales como capacidad, representación y documentos exigidos para la admisión
de la demanda. El derecho de probar no es un derecho a que el juez se dé por convencido en presencia de ciertos medios de prueba, sino a que acepte y practique los pedidos y los tenga en cuenta en la sentencia o decisión con prescindencia del resultado de la apreciación. Puede hablarse de un derecho abstracto de probar desde otro punto de vista, a saber, como derecho a disponer de la oportunidad de probar, y sería un complemento del derecho de acción o de contradicción o defensa, vale decir, un derecho a llevar al proceso pruebas en general, pero en presencia del medio particular de prueba que la parte aduce en apoyo de su pretensión y excepción de su defensa. Creemos que el derecho subjetivo adquiere el carácter de concreto, ya que persigue un fin determinado, la sentencia favorable. Breve historia de las pruebas judiciales. Diversas fases en su evolución. Suele distinguirse 5 fases en la evolución de las pruebas judiciales. A. La fase étnica, a la cual sería mejor darle el nombre de primitiva por parecernos aquella expresión poco apropiada. B. La fase religiosa o mística del antiguo derecho germánico, primero, y de la influencia del derecho canónico luego, basada en la ignorancia y el fanatismo religioso, durante la cual se utilizan sistemas probatorios arbitrarios y absurdos, como los llamados juicios de Dios, duelos, pruebas del agua y del fuego, etc. C. La fase legal, que creemos más acertado calificarla como de la tarifa legal, pues sometió la prueba a una rigurosa tarifa previa de valoración, y si bien fue un avance en su época, hoy ya no se justifica. D. La fase sentimental, que sería mejor denominar de la íntima convicción moral, que se originó en la Revolución Francesa como reacción contra la tarifa legal en el proceso penal, basada en la absoluta libertad para valorar la prueba sin sujeción a ninguna regla, por jurados de conciencia incultos o impreparados. C. La fase científica, que actualmente impera en los códigos procesales modernos de valoración de acuerdo con la sana crítica y por jueces capacitados para ello. La fase primitiva corresponde a todas las sociedades en formación, cuando solo podía existir un sistema procesal rudimentario, y que suele describirse como de las pruebas abandonadas al empirismo de las impresiones personales, pero que creemos debió presentar características muy diferentes en cada lugar, lo cual puede explicar por qué se ha convenido en calificarla como fase étnica. Es más propio decir que corresponde a las épocas en que en cada sociedad no había aparecido aún un sistema probatorio judicial propiamente dicho.
Las 4 últimas fases de la evolución del concepto de la prueba y de los sistemas probatorios judiciales se encuentran más o menos definidas en la historia europea a partir de la caída del Imperio Romano, por haberse producido una quiebra fundamental en la civilización jurídica y social que Roma había llevado a altos niveles, lo cual hizo que durante muchos años imperara una mezcla de barbarie y de fanatismo religioso que condujo a absurdos procedimientos judiciales. El moderno sistema probatorio. El moderno sistema probatorio. En nuestra opinión, el proceso moderno debe ser oral, aunque con ciertas restricciones como la demanda. Inquisitivo para el juez. En nuestra opinión, el proceso moderno debe ser oral, aunque con ciertas restricciones como la demanda. El moderno sistema probatorio. En nuestra opinión, el proceso moderno debe ser oral, aunque con ciertas restricciones como la demanda. Inquisitivo para el juez. Inquisitivo para que el juez investigue oficiosamente la verdad y con libertad de apreciar el valor de convicción de las pruebas según las reglas de la sana crítica basadas en los principios de la psicología y la lógica y las máximas generales de la experiencia, quedando sujeto únicamente a las formalidades que las leyes materiales contemplan ad substantiam actus, o sea, solemnidades necesarias para la existencia o validez de ciertos actos o contratos. Aquí consideramos importante repetir este párrafo completamente. El moderno sistema probatorio. En nuestra opinión, el proceso moderno debe ser oral, aunque con ciertas restricciones como la demanda. Inquisitivo para que el juez investigue oficiosamente la verdad y con libertad de apreciar el valor de convicción de las pruebas según las reglas de la sana crítica basadas en los principios de la psicología y la lógica y las máximas generales de la experiencia, quedando sujeto únicamente a las formalidades que las leyes materiales contemplan ad substantiam actus, o sea, solemnidades necesarias para la existencia o validez de ciertos actos o contratos. A consecuencia de la Revolución Francesa, se implantó en Francia primero y luego en casi toda Europa el sistema oral y la libre apreciación de las pruebas en el proceso penal. En cambio, en el proceso civil se conservó
la tarifa de pruebas y el procedimiento escrito con jueces permanentes que representan al Estado, pero últimamente se está generalizando el principio inquisitivo probatorio y la libre apreciación por el juez, al tiempo que el sistema oral en audiencia para su práctica. Igualmente, no hay duda alguna respecto del carácter mixto, inquisitorio y acusatorio para todos los procesos modernos. Principios generales de la prueba judicial. Existen principios generales aplicables a la prueba civil, laboral, penal o contencioso administrativa. Como lo expusimos en el capítulo primero, no obstante, las diferencias que existen entre los procesos civil y penal y la distinta regulación que legislativamente suele darse a ambos, la institución de la prueba judicial conserva su unidad en lo fundamental y en sus principios generales. Sin que pretendamos agotar la lista, consideraremos que una teoría general de la prueba judicial no es posible sin que pretendamos agotar la lista, consideramos que en una teoría general de la prueba judicial no es posible desconocer los siguientes principios. Sin que pretendamos agotar la lista, consideramos que en una teoría general de la prueba judicial no es posible desconocer los siguientes principios. 1. Principio de la necesidad de la prueba y de la prohibición de aplicar el conocimiento privado del juez sobre los hechos. Se refiere este principio a la necesidad de que los hechos sobre los cuales debe fundarse la decisión judicial estén demostrados con pruebas aportadas al proceso por cualquiera de los interesados o por el juez, si éste tiene facultades, sin que dicho funcionario pueda suplirlas con el conocimiento personal privado que tenga sobre ellos, porque sería desconocer la publicidad y la contradicción indispensable para la validez de todo medio probatorio y el derecho de defensa. Muy diferente es la inutilidad de presentar más pruebas porque ya existen en el expediente, como ocurre en algunos procesos contenciosos administrativos. Este principio representa una inapreciable garantía para la libertad y los derechos del individuo, que de otra manera estarían en manos de jueces parciales y a merced de decisiones que no podrían ser revisadas por el superior. Se aplica igual a los procesos contenciosos administrativos, penales y laborales. El juez puede, en cambio, utilizar el conocimiento privado que tenga de los hechos relacionados con el proceso civil
penal o de otro orden, para decretar oficiosamente pruebas con el fin de acreditarlos. Esto en nada atenta contra el principio que aquí examinamos, pues por el contrario, al decretarse oficiosamente esas pruebas, se cumple cabalmente. Una cosa es que el juez llegue al conocimiento directo de los hechos por su iniciativa probatoria, y otra que sin necesidad de pruebas declare un hecho porque lo conoce privadamente. Cuando el hecho es notorio, la ley exime su prueba, pero no porque el juez lo conozca privadamente, sino porque pertenece al conocimiento público que el medio social donde ocurrió el hecho o donde se tramita el proceso. Por ello, no se trata de aplicar el conocimiento personal de aquel, sino de reconocerlo como cierto en virtud de esa peculiar condición que es conocida de las partes. Puede hablarse, por lo tanto, del principio general de la necesidad de la prueba en todos los procesos, cualquiera que sea la naturaleza de ellos, y afirmarse que dicho principio está comprendido en la regla que le ordena al juez resolver con fundamento en las pruebas allegadas al proceso. Salvo algunas disposiciones constitucionales que expresamente refieren este principio a nivel legislativo, solo lo sanciona de modo expreso en su artículo 174, el Código. Toda decisión judicial debe fundarse en las pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso. En cuanto a la facultad de decretar oficiosamente una prueba, se relacionará al tratar cada medio en particular. 2. Principio de la eficacia jurídica y legal de la prueba. Este principio complementa el anterior. Si la prueba es necesaria para el proceso, debe tener eficacia jurídica para llevarle al juez el convencimiento o la certeza sobre los hechos que sirven de presupuesto a las normas aplicables al litigio o a la pretensión voluntaria o a la culpabilidad penal investigada. No se concibe la institución de la prueba judicial sin la eficacia jurídica reconocida por la ley, cualquiera que sea el sistema de valoración y de aportación de los medios al proceso, pues este principio no significa que se regule su grado de persuasión, sino que el juez, libre o vinculado por la norma, debe considerar la prueba como el medio aceptado por el legislador para llegar a una conclusión sobre la existencia y las modalidades de los hechos afirmados o investigados. Para que una prueba sea eficaz, no debe estar prohibida por la ley, ni ser contraria a la moral o buenas costumbres.
debiendo aportarse al proceso de un medio legal o moralmente legítimo. Bolivia, Brasil, Argentina, Buenos Aires, Colombia. Principio de la unidad de la prueba. Generalmente la prueba que se aporta a los procesos es múltiple. A veces los medios son diversos: testimonios, indicios, documentos, etc. Generalmente hay varias pruebas de una misma clase, varios testimonios o documentos, etc. Significa este principio que el conjunto probatorio del proceso forma una unidad y que, como tal, debe ser examinado y apreciado por el juez para confrontar las diversas pruebas, puntualizar su concordancia o discordancia y concluir sobre el convencimiento de ellas que globalmente se forme. La importancia de este principio quedará demostrada al tratar de la apreciación de las pruebas. Aquí hacemos una pausa. Continuaremos más adelante, luego de un descanso.